13.6 and discuss the absorption of carbohydrates in horse. My name is Sofia. I'm 18 years old. I'm from Estado de Mexico and I live in Tulancingo, Hidalgo. I'm a student of veterinary medicine. Hello, my name is Fred Villanel Hernandez Perez. I am from Tepehuacán de Guerrero. I'm 21 years old. I am veterinary student. Hello, my name is Lucia Maria Rosa. I'm 20 years old. I'm from Estado de Mexico and I am veterinary student. Hi, my name is Elsa Maria Barrera Alvarez. I'm 18 years old. I am from Santepec Aldama. I live in Tulancingo. I am studying veterinary medicine. Hello, my name is Jorge de Jesús Elizalde Franco. I am 90 years old. I live in Metepe Hidalgo. I am veterinary student. Hi, my name is Antonio Cabrera. I'm 20 years old. I'm from Pachuca Hidalgo. I'm veterinary student. La llegada del caballo a México. A principios del siglo XVI, cuando Hernán Cortés invadió y conquistó a México, los indios aztecas que poblaban el país, sorprendidos y asustados por los caballos de la expedición, animales desconocidos para ellos, les atribuyeron el carácter de monstruos y pensaron que jinete y cabalgadura eran un mismo ser, renovando así en su temor el mito de los centauros, mitad hombre, mitad caballos, de la mitología griega. Fue tan grande su terror que hay quienes afirman que no contribuyó en poco al rápido dominio del español en aquella parte de América, que en un imperio tan vasto y tan bien organizado como era el azteca, que se extendió desde el Golfo de México hasta más allá de Texas, no conociesen en absoluto la existencia del caballo. La charrería es la práctica de la equitación a la usanza nacional y de las diversas formas de jaripeo. La charrería es también una de las tradiciones mexicanas más representativas de nuestra cultura. En ella se exalta el valor, la intrepidez y la hombría del charro, el brío y la estampa del caballo, enmarcados en una fiesta de música y colores considerada en México el deporte nacional por excelencia. Este deporte se ha transmitido de generación en generación. Los conocimientos y los arreos son sucedidos desde abuelos o bisabuelos, creándose familias de mucha tradición. En Hidalgo se practica a un nivel muy competitivo en Apán, Tepatepec, Pachuca y Huichapan. Los caballos son animales de apariencia grandiosa y elegante, cuyo cuerpo necesita un sustento adecuado para poder soportar la amplitud de su volumen. Por su evidente tamaño, son animales especiales que requieren cuidados alimenticios determinados, sobre todo si nuestro caballo forma parte del mundo de la competición. Como todos los mamíferos, los caballos empiezan el proceso de la digestión en la boca. Primero cogen la comida usando los labios, que son muy móviles y sensibles, y los incisivos la arrancan, en el caso de la hierba. Después usan los molares y premolares para moler. La masticación y la presencia de comida en la boca estimula el flujo de saliva. La comida masticada y tragada viaja por un tubo muscular llamado esófago. El estómago es el punto de partida de la digestión en los caballos. En este órgano se segregan ácidos y enzimas. Las enzimas son moléculas que ayudan en reacciones químicas y en el aparato digestivo son muy importantes para romper la estructura de las plantas que comen los caballos. El estómago también hace de almacén para que la comida se libere al intestino de manera controlada. El intestino delgado es la parte más larga del aparato digestivo de los caballos. Mide unos 25 metros y está dividido en 3 segmentos: duodeno, yeyuno e ilion. El intestino delgado recibe así continuamente contenido del estómago. También recibe jugos ricos en enzimas del páncreas y del hígado, que ayudan a romper los componentes de la comida para que puedan ser absorbidos por el caballo.
Además, una serie de enzimas de las microvellosidades de la superficie intestinal realizan una degradación de los que son absorbidos en el epitelio intestinal. Todo lo que no se ha absorbido en el intestino pasa al ciego y al intestino grueso. Es en esas estructuras donde ocurren los procesos de fermentación. La fermentación usa bacterias específicas que viven en el intestino, rompen los componentes de la comida para producir energía. Un subproducto de la fermentación es el gas. Billones y billones de bacterias y protozoos trabajan aquí para romper las complejas moléculas que forman la comida, especialmente la fibra de las plantas. Además, el intestino grueso es el responsable de la absorción de agua y electrolitos. El resto de los componentes que no se han absorbido durante este proceso pasan al recto. Estos materiales se acumulan en el recto hasta que hay una cantidad suficiente para estimular la defecación. El proceso completo, desde la boca hasta el ano, dura entre 24 y 72 horas. El intestino delgado presenta los siguientes elementos a nivel histológico. Una túnica mucosa forma las vellosidades intestinales. Esta compuesta por un epitelio simple columnar con microvellosidades y exocrinocitos caliciformes intercalados. Una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo que contiene glándulas intestinales. Una muscular de la mucosa de tejido muscular no estriado. También una tela submucosa de tejido conectivo colágeno laxo con glándulas intestinales. Una túnica muscular de tejido muscular no estriado compuesta por estrato circular interno, plexo nervioso miontérico, estrato longitudinal externo. Una túnica serosa de tejido conectivo colágeno laxo y un mesotelio. Los carbohidratos son compuestos orgánicos integrados por carbono, oxígeno e hidrógeno, estos dos últimos en la misma proporción que el agua, aunque existen glúcidos que contienen otros elementos en su molécula, principalmente nitrógeno, azufre y fósforo. Son muy abundantes en los vegetales, en los que frecuentemente sobrepasan el 75% de la materia seca, a diferencia de los organismos animales, en cuya composición entran en un porcentaje mucho más bajo. Los carbohidratos presentes en las plantas proporcionan energía y fibra. Los vegetales son la fuente más importante de energía para los herbívoros, y no solo proporcionan carbohidratos solubles, sino que también son la fuente necesaria de fibra dietética. Clasificación. Los carbohidratos de bajo peso molecular se conocen comúnmente como azúcares. Se clasifican según el número de unidades estructurales de azúcares sencillos en monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos, mientras que los carbohidratos de alto peso molecular se conocen como polisacáridos. Monosacáridos. Los monosacáridos también se clasifican en dos grandes grupos dependiendo de la posición del grupo carbonilo que los caracteriza. Si el grupo carbonilo está localizado en un carbono terminal, se trata de una aldosa, y si este grupo está localizado sobre un carbono secundario, el azúcar es una cetosa. Entre las aldosas más estudiadas por la bioquímica se encuentra la glucosa y entre las cetosas su homóloga, la fructosa. Polisacáridos. Son polímeros constituidos por cadenas de monosacáridos que se unen por medio de enlaces glucosídicos. Los polisacáridos, conocidos también como glucanos, se diferencian entre sí por la clase de monosacáridos que los constituyen, por la longitud de las cadenas, por el grado de ramificación y por su origen biosintético. Almidón. El almidón es un monopolisacárido constituido por unidades de D-glucosa que forma el enlace glucosídico. El almidón presenta dos tipos de agrupaciones moleculares, amilosa y amilopectina. La amilopectina constituye el 80% de casi todos los almidones, es muy viscosa y es fácilmente hidrolizada por la amilasa.
El almidón se encuentra abundantemente en los granos, semillas, tubérculos y frutas. Celulosa es el constituyente principal de las membranas de las células vegetales y es prácticamente insoluble en agua y resistente a la digestión ácida y a la acción de las amilasas gástricas. Cuando se hidroliza produce glucosa, pero no sufre alteración significativa en el tracto digestivo, como sí ocurre con los almidones, el glucógeno y las dextrinas. Los animales herbívoros cuya base alimenticia es rica en celulosa han desarrollado un sistema mediante el cual algunas bacterias, levaduras y protozoos presentes en el intestino grueso delgadan parcialmente la celulosa para formar D-glucosa y ácidos grasos inferiores que el animal utiliza para fines energéticos. La celulosa también es un homopolímero lineal y se diferencia de los almidones en el tipo de enlace glucosídico que forma, mientras que el enlace glucosídico de los almidones y el glucógeno es principalmente del tipo A y de la celulosa es de tipo B. La absorción de carbohidratos se va a dar en el intestino delgado, específicamente en el lumen intestinal. Va a comenzar con la llegada de almidón, sacarosa y lactosa. Sacarosa y lactosa van a pasar directamente a la membrana, mientras que almidón, gracias a la enzima alfa-amilasa, va a haber una hidrólisis que va a producir tres productos que van a ser alfa-dextrinasa, maltotriasa y maltosa. Ya en la membrana va a llegar una enzima alfa-dextrinasa y una enzima maltasa. Alfa-dextrinasa se va a encargar de descomponer alfa-dextrina en glucosa, mientras que maltasa se va a encargar de descomponer maltotriasa y maltosa en glucosa. De igual forma, en sacarosa va a llegar sacarasa y la va a descomponer en glucosa y fructosa. Y en lactosa va a llegar lactasa y la va a descomponer en galactosa y glucosa. Bueno, para que estos lleguen al citoplasma se va a facilitar gracias a los transportadores CGLT y GLUT. CGLT es considerado sin porte, no activo, ya que necesita de sodio para que haya un transporte. En este caso, los productos que van a necesitar de CGLT va a ser fructosa y galactosa, mientras que glucosa va a necesitar de GLUT, que se denomina como difusión facilitada, ya que no necesita de otro elemento. Ya en citoplasma se va a volver a repetir el mismo paso, va a llegar CGLT y GLUT, que los van a transportar a vena porta, y de vena porta se van a dirigir a hígado para iniciar los distintos procesos metabólicos. En este caso sería glucólisis. Conclusión. El caballo es un herbívoro no rumiante que tiene en común con los rumiantes su especial capacidad para digerir y aprovechar grandes cantidades de fibra bruta, ya que su aparato digestivo se caracteriza por un estómago poco voluminoso y un intestino muy desarrollado. La extracción y absorción de los nutrientes contenidos en el alimento comienza cuando la ingesta entra en el intestino delgado, y a pesar de sus 25 metros de longitud, el alimento es propulsado rápidamente, pasando del estómago al ciego en menos de una hora.
Los alimentos son retenidos en el tracto digestivo 36 horas por término medio. La duración total del tránsito está en función de la estructura del alimento, de su composición química y del nivel de consumo. Así, los forrajes largos y celulósicos permanecen más de 37 horas, a la inversa que los forrajes condensados. Los alimentos granulados permanecen entre 28 y 30 horas.